En la historia de la humanidad, han existido hombres y mujeres que, enfrentados a la adversidad, se han mantenido firmes como una roca ante la tormenta. No fueron gobernantes poderosos ni poseedores de grandes riquezas quienes mostraron la mayor fortaleza, sino aquellos que entendieron que el verdadero control no reside en los eventos externos, sino en la manera en que respondemos a ellos. Cuando Zenón de Sitio perdió todo en un naufragio, no maldijo su destino, sino que encontró en la filosofía estoica una riqueza más grande que cualquier tesoro material. Cuando Epicteto, nacido esclavo, sufrió la crueldad de su amo, descubrió que la libertad más valiosa es la del alma, aquella que nadie puede arrebatar sin nuestro consentimiento. Y cuando Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó guerras, pestes y traiciones, se sostuvo en la virtud y la razón, escribiendo para sí mismo recordatorios de que la única vida digna de ser vivida es aquella guiada por la sabiduría y la justicia. Sus historias no son meros relatos del pasado, sino ejemplos eternos de cómo el ser humano puede elevarse por encima de la desgracia, transformando la dificultad en una oportunidad para forjar el carácter y alcanzar la verdadera grandeza. A lo largo de los siglos, el estoicismo ha sido el refugio de aquellos que buscan la paz en medio del caos, la firmeza en tiempos de incertidumbre y la virtud en un mundo donde el placer y el poder suelen dictar el rumbo de las almas débiles. No es una filosofía de resignación, como algunos podrían pensar, sino una invitación a la fortaleza, a la acción guiada por la razón y a la aceptación serena de lo que no podemos cambiar. Su esencia no reside en evadir el sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía, entendiendo que cada prueba es una oportunidad para fortalecer el espíritu. Cuando Séneca, consejero de emperadores y uno de los más grandes pensadores estoicos, enfrentó la orden de su propia muerte, no imploró por su vida ni maldijo su suerte. En su lugar, bebió con calma la cicuta, sabiendo que la muerte no era un enemigo, sino una parte inevitable de la existencia, y que lo único que importaba era cómo había vivido. Su serenidad ante el fin de su vida es un recordatorio de que el miedo y el sufrimiento solo tienen poder sobre nosotros si se lo permitimos. Lo mismo ocurrió con Epicteto, quien a pesar de haber nacido esclavo y haber sufrido torturas, comprendió que la verdadera libertad no radicaba en cadenas físicas, sino en la capacidad de dominar la propia mente. Nadie puede esclavizarte si tu alma es libre, decía. Pero si el estoicismo se limitara solo a aceptar el destino con calma, no habría inspirado a grandes líderes, estrategas y pensadores a lo largo de la historia. Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernó con una mezcla de firmeza y compasión, guiado por los principios estoicos que plasmó en sus Meditaciones, un libro que nunca escribió para ser publicado, sino como un recordatorio para sí mismo. En sus páginas se repite la idea de que el deber de un ser humano no es ceder ante las emociones pasajeras ni quejarse por las dificultades, sino hacer lo que es correcto sin esperar recompensas. Gobernó un imperio en crisis, enfrentando traiciones, guerras y pestes, pero en ningún momento permitió que la desesperación lo venciera. Su legado no radica en sus conquistas militares ni en su poder político, sino en su ejemplo de liderazgo basado en la razón y la virtud. El estoicismo no solo ha sido una guía para emperadores y filósofos, sino también para guerreros, científicos y personas comunes que han encontrado en sus principios una brújula para navegar las tormentas de la vida. En tiempos modernos, sus enseñanzas han sido adoptadas por atletas que buscan la fortaleza mental, empresarios que enfrentan fracasos sin rendirse y soldados que deben mantener la calma en situaciones extremas. La práctica de recordar diariamente la fugacidad de la vida, de aceptar sin resistencia lo que está fuera de nuestro control y de actuar con integridad en cada momento, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. En un mundo donde la distracción y el deseo constante de más nos alejan de la paz interior, el estoicismo nos recuerda que la felicidad no se encuentra en lo externo, sino en la manera en que interpretamos y respondemos a la realidad. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en aprendizaje. No se trata de evitar la muerte, sino de vivir de tal manera que, cuando llegue, podamos recibirla con la misma serenidad con la que recibimos un nuevo día. Así, con cada prueba que enfrentamos con dignidad, con cada deseo que controlamos en lugar de dejarnos controlar por él, y con cada injusticia que soportamos sin perder nuestra bondad, seguimos el camino de los sabios, convirtiéndonos en arquitectos de nuestro propio destino. El estoicismo no es una mera teoría filosófica reservada para académicos o estudiosos de la antigüedad. Es una guía práctica para la vida, una disciplina de carácter y autodominio que permite a cualquier persona, sin importar su estatus, enfrentar las dificultades con resiliencia y sabiduría. A lo largo de la historia,
Sus principios han sido puestos a prueba en las circunstancias más extremas, demostrando su poder transformador en momentos de crisis, dolor y adversidad. Desde su origen en las enseñanzas de Zenón de Sitio, pasando por los escritos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el estoicismo ha ofrecido un marco para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Su núcleo se basa en la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. Esta distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no es la clave para alcanzar la tranquilidad y la libertad interior. Si solo nos preocupamos por lo que está bajo nuestro control, eliminamos la ansiedad que proviene del deseo de manipular el destino o de evitar lo inevitable. Uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo es el premeditatio malorum, la anticipación de las dificultades. Lejos de ser un pensamiento pesimista, esta práctica nos prepara mentalmente para cualquier infortunio, permitiéndonos enfrentarlo sin sorpresa ni desesperación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba cada día que encontraría personas difíciles, que sufriría pérdidas y que enfrentaría desafíos. No lo hacía para resignarse, sino para fortalecerse, de modo que cuando la adversidad llegara, estuviera listo para afrontarla con ecuanimidad. En tiempos de guerra, el estoicismo ha sido un refugio para soldados y líderes. James Stockdale, un oficial de la Marina estadounidense, fue capturado durante la Guerra de Vietnam y pasó 7 años en condiciones inhumanas como prisionero de guerra. Durante su cautiverio, recordó las enseñanzas de Epicteto, quien afirmaba que aunque el cuerpo puede estar encadenado, la mente es siempre libre. Se negó a ser una víctima de las circunstancias y, en su lugar, mantuvo la dignidad, soportando la tortura sin quebrarse. Su historia es un ejemplo de cómo el estoicismo no es solo una filosofía abstracta, sino una herramienta real para soportar el sufrimiento con honor. El mundo moderno presenta sus propias formas de adversidad. No enfrentamos guerras a diario ni somos esclavos en sentido literal, pero vivimos en una era de incertidumbre, presión social y expectativas irreales. La gente sufre por problemas que parecen incontrolables: la economía, la política, la tecnología, las redes sociales.